Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, como siempre, comentaristas y demás colaboradores de esta emisión. Es un placer saludarlos desde la redacción de Realpolitik Televisión, aquí en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México, desde luego para darles a conocer el más importante concepto sobre las más acertadas críticas y el análisis de la política local, nacional e internacional sobre los acontecimientos surgidos durante la semana que transcurrió. Bueno, pues solicitan la destitución de la priista Sofía Castro Ruiz, titular de la SEDAPA, su propio partido la abandona. Ascienden ya a 31.632 homicidios dolosos cometidos en nuestro país, México. Continúan los empecinados dichos del señor Donald Trump sobre el trillado término terroristas. El Congreso local de Oaxaca viola la ley de transparencia con una probable ley mordaza. Los órganos autónomos y el campo son los más castigados con la aprobación del presupuesto 2020. Y desde luego, al finalizar esta emisión, no se pierda nuestra acostumbrada cartelera cinematográfica con lo mejor del arte histriónico de los comediantes políticos y jueces más ridículos e impreparados, pero eso sí muy chistosos, en una nueva versión fílmica que le va a sorprender. Estos y otros temas de crítica y análisis aquí en Realpolitik Televisión. Comenzamos. Bien, pues después de analizar el trabajo de la señora Sofía Castro Ruiz, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, y determinar que los resultados fueron totalmente nulos en su trabajo debido a la notable falta de atención y apoyo a los productores oaxaqueños, la 64ª legislatura del Estado pidió al gobernador Alejandro Murat la inmediata destitución de la funcionaria. El punto de acuerdo fundamental fue expuesto por la diputada del partido Morena, Migdalia Espinosa Manuel, quien manifestó textualmente que los productores del campo se encuentran en el olvido, en el desamparo y en el total abandono por parte de esta dependencia por el deficiente trabajo y nulos resultados de la señora Sofía Castro. Como es del conocimiento de todos, pues la señora Castro, priista de hueso colorado, fue descobijada por su propio partido, el cual prácticamente estuvo de acuerdo en su destitución. Lo curioso del caso es que fue el mismo partidazo, a través de su bolsa política de trabajo, quien dio el dedazo de aprobación para que la ex titular ocupara dicho cargo sin que las eminencias de la Santa Inquisición del PRI, que la apoyaron y que siempre creen nunca equivocarse, tomaran en consideración su capacidad y preparación para ocupar dicho puesto, sino que únicamente se concretaron a darle la aprobación solo porque era una mujer alineada al partidazo, cumplía con obediencia, era un excelente y servicial Brody, cumplía con algunas cuotas, sumisa cuando miraba y luego se agachaba como en la canción de Pénjamo cuando el partidazo le levantaba la mano. Ese ha sido uno de los graves errores de ese y otros partidos y gobiernos al seleccionar a personas únicamente por cuatismo, compadrazgo, sumisión, conveniencia, compromiso y a veces hasta por romance, y no por la real capacidad para servir a su pueblo. Bueno, y a propósito, ¿sabe usted exactamente en qué está trabajando su diputado? ¿Sabe exactamente qué iniciativas está presentando para que usted y su familia vivan mejor? ¿Sabe con exactitud cuánto dinero gana y de dónde provienen esos recursos? Pues la verdad, yo no lo sé. No sé si usted esté perfectamente informado. La situación real y muy triste es que la mayoría de oaxaqueños no lo saben, y a pesar de la dichosa ley de transparencia, es uno de los conceptos públicos más opacos y menos transparentes de Oaxaca, cuando por el contrario debería ser, pues, lo opuesto. Los ilustrísimos, entacuchados, bien boleados, peinados, perfumados y bien alimentados diputados de nuestro Congreso Estatal de Pilón todavía pretenden aprobar una ley mordaza
con el objeto de ahorcar aún más a los medios de comunicación, como es este, y los demás impresos. Pues resulta que desde el pasado 26 de junio, el diputado Saúl Cruz Jiménez presentó una iniciativa, al parecer por órdenes de Benjamín Robles Montoya, en la cual, como ya se informó, se pretende crear la Ley de Comunicación Social del Estado de Oaxaca, que además de ser un plagio, es una propuesta totalmente incongruente y mal planeada, cuyo propósito real es evitar la crítica contra los legisladores opacos, improductivos, holgazanes y hasta corruptos, que en el 2021 tendrán una nueva oportunidad para reelegirse y continuar haciendo sus barbarismos políticos y seguir desgastando el asiento de las curules. Es decir, que independientemente de que los compañeros periodistas carecen de protección contra de los homicidas enemigos de la verdad, por añadidura, estos servidores públicos quieren aplicar esta ley que, traduciendo todo lo anterior, será de, aparte de mudos, muertos. ¿Qué le parece? Los periodistas, pues aún no se chupan el dedo. Bueno, con una gráfica de 31.632 homicidios dolosos cometidos en el país entre el 1 de diciembre y el 31 de octubre, así como un crecimiento económico que registra ceros, los grandes proyectos de infraestructura, el presidente López Obrador ha dejado severas dudas con respecto al rumbo que tomará su gobierno durante los próximos 5 años. Hay incertidumbre entre sus detractores y críticos de la Cuarta Transformación de si realmente México está viviendo un proceso histórico tan relevante como lo fue el de la independencia, la república restaurada después de la intervención y la revolución, o simplemente es un mero discurso o un eslogan de Morena y su fundador, lo cual se asemeja a las viejas prácticas de falacia y autoritarismo del viejo prismo cavernícola. Los acuerdos cupulares que rompen acuerdos con los ciudadanos se han seguido manteniendo en la llamada Cuarta Transformación. Entonces, ¿hasta cuándo se llevará a cabo la verdadera transformación de la que tanto se habla? Bueno, y en otros aspectos nos llama mucho la atención la prioridad al estricto cumplimiento a la ley sobre el maltrato de los animales. Nos referimos específicamente pues, al caso que sucedió allá cerca del puente Guadalupe Victoria de esta ciudad de Oaxaca, en donde fue descubierto un sujeto practicando relaciones sexuales con un perro, acto al cual lo calificaron como una violación al pobre animalito. El sujeto, al ser descubierto por una mujer, fue denunciado, luego trató de huir llevando al animal en sus brazos, pero finalmente lo remitieron ante el juez, quien le dictó auto de vinculación a proceso, prohibiéndole salir del estado y presentarse semanalmente en la unidad de medidas cautelares por el delito de abusar sexualmente de un perro en la ciudad de Oaxaca. Todo esto es absolutamente correcto. Los animales merecen buen trato. Sin embargo, lo que nos llena de indignación y tristeza es que en esta ciudad y en parte del estado de Oaxaca todavía existen mujeres que han sido violadas con agresión, que están en espera de recibir justicia y cuyos violadores, protegidos como es costumbre por derechos humanos, siguen aún tan campantes, disfrutando de su libertad y maquinando tal vez seguir cometiendo más fechorías de la misma categoría. Muchos de esos casos, según el nivel, permanecen entelarañados dentro de los cajones del escritorio de la Fiscalía General del Estado. Así están las cosas. Bueno, y sigue la polémica sobre los famosos dichos del señor Donald Trump sobre si son o no son terroristas los cárteles mexicanos. En efecto, tanto en el Senado como en la Cámara de los señores diputados se ha establecido que no son terroristas y que el señor Trump está equivocado, debido a que existe el velado temor de que con este simple cambio de término, el presidente de los Estados Unidos
ya esté maquinando una mini intervención con sus elementos, o al menos así se piensa y se deduce por la ya acostumbrada mentalidad de inclinación bélica del mandatario norteamericano. Desde luego que algunos de los principales integrantes de la familia LeBaron apoyan el sentido que tiene el concepto del señor Trump, con la exigencia de que se haga inmediata justicia bajo cualquier medida en este caso y en este país, al que dicha familia lo considera ya como una nación violenta. En este sentido, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, afirmó que no es posible catalogar a esos grupos como terroristas, ya que no tienen una motivación social, ideológica o política. Y lo mismo opinan los señores senadores. Trump dice, por ejemplo, que el ataque a la familia LeBaron fue terrorista y otros tantos actos parecidos que han acontecido en México, ocasionados precisamente por los cárteles. Pero para dejarnos de especulaciones, veamos cómo define el terrorismo el máximo órgano de las naciones, es decir, la ONU, en donde, por cierto, no mencionan en lo absoluto que los actos terroristas tengan forzosamente una intención política, ideológica o religiosa, como lo menciona la señora Padierna. Veamos qué dice. Bueno, pues terrorismo, dice, es cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones a un civil o un no combatiente cuando el propósito de dicho acto sea el de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o bien abstenerse de hacerlo. Como verán, no menciona en lo absoluto nada que sea religioso, político o social. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son o no son actos terroristas los cometidos por los cárteles y los que provocó el mismo gobierno allá en el 68, en donde murieron incluso civiles inocentes, incluyendo niños? La señora Padierna necesita prepararse un poco más, pero usted tiene la última palabra. Y bien, como se ha venido insistiendo con el recorte presupuestal para el sector agropecuario, que en 2020 se reducirá a 17.800 millones de pesos con respecto a 2019, en ese sentido el gobierno le ha dado el tiro de gracia al campo, según lo advirtió Amando Borges Reyes, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos adheridos a la CNC y filial del PRI. Específicamente se sabe que en el ramo de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2019 se otorgaron 65.434.880.000 pesos y para el 2020 solo se han destinado 47.576 millones, lo cual representa una sangría de poco más de 17.000 millones de pesos para el campo mexicano. Hoy, después de haber tenido 82.000 millones de pesos, ahora tenemos prácticamente la mitad, lamentó el dirigente campesino. Pero la afectación no ha sido únicamente para el campo, sino también para los órganos autónomos que se consideran también drásticamente castigados por la reducción presupuestal del 2020. Por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral recibirá 1.071 millones de pesos menos que en 2019, la mayor reducción en su historia. La Fiscalía General de la República obtendrá 1.500 millones de pesos menos. El Consejo de la Judicatura recibirá 1.038 millones de pesos menos, así como el INAI, con una reducción de 50 millones de pesos menos, y la CNDH, una reducción de 37 millones de pesos. Que se aprieten el cinturón, ha declarado López Obrador con relación a dichas reducciones presupuestales. Bueno, pues continúan las falsas promesas y las mentiras por parte de los altos mandos de la dirección de la Policía Estatal, ya que siguen en el desamparo las familias de los policías asesinados en Santiago Huixtlahuaca. Los integrantes de las familias de estos elementos
marchan en un constante peregrinar por el espinoso y ardoroso camino de ese agobiante burocratismo, teniendo que soportar incluso a los apáticos, negligentes, malhumorados y muy desagradables servidores públicos, con el fin de solicitar el pago del seguro de vida por el fallecimiento de sus familiares caídos en el cumplimiento de su deber. De esta manera se multiplican cada día las esperas y las trabas en la Secretaría de Seguridad Pública y en la ciudad administrativa. Pero también, de igual forma, se encuentran en el mismo peregrinar los familiares de los 5 policías abatidos en San Vicente Coatlán, Ejutla, el pasado 8 de noviembre. Los deudos han realizado todo lo que se les ha dicho en la dependencia policíaca, pero la negligencia reinante y la apatía y el desinterés que prevalece en esa instancia han obstruido hasta el cansancio la entrega de los seguros de vida a que tienen derecho y sin tardanza los mencionados deudos, es decir, absolutamente nada ha fructificado. Los gastos funerarios y erogados por los deudos no admiten justificaciones ni esperas para el pago, pero eso pues no lo entienden ni les interesa a los servidores públicos que mal atienden estos trámites y mucho menos a los jefazos que andan únicamente preocupados colocando alfombras a los de arriba para conservar el hueso. Así están las cosas aquí en nuestra bellísima y verde Antequera, en el maravilloso estado de Oaxaca, México. Y por supuesto, en esta ocasión no podía faltar el postre amargo al darse este último sábado un nuevo enfrentamiento entre sicarios del Cártel Noroeste y fuerzas estatales en la población de Villa Unión, Coahuila, en donde solo hay 10 policías mal armados para proteger a 3,000 personas. En dicho enfrentamiento atacaron algunos inmuebles, pero resultaron abatidos 5 de los sujetos armados. Entonces, ¿hay o no hay terrorismo? Y bien, amables amigos, en la parte final de esta emisión de Realpolitik Televisión los invito para que a continuación veamos qué hay en nuestra cartelera cinematográfica y las nuevas versiones de impactantes filmes. Pues bien, tomando en consideración que se ha seguido muy al pie de la letra el cumplimiento de la ley de protección a los animales, pero por otro lado se han abandonado en gran medida los derechos de las mujeres agredidas sexualmente con violencia y los han lanzado al archivo del olvido, hemos tratado de localizar al sujeto que violó sexualmente al perrito allá cerca del puente Guadalupe Victoria, aquí en la ciudad de Oaxaca, y que luego trató de escapar huyendo con el can tomándolo en sus amorosos brazos, con el objeto de que nos haga el papel como actor principal en la nueva versión de la cinta Amores Perros, la cual estamos seguros que será un verdadero taquillazo. ¿No lo cree? Y les recuerdo que en la edición número 429 de su revista semanal Realpolitik, de la cual le muestro a usted la portada, podrá leer además los interesantes artículos La Constitución Política Mexicana y La Cuarta Transformación de Jorge Franco Jiménez, Nadie sabe quién ganó de Martín Moreno, Evo Morales de Carlos Ramos Padilla, Los fraudes de Hernán Cortés de Beatriz Pajés, y por supuesto que también podrá usted leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes y Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este resumen de Realpolitik Televisión. Los invito cordialmente para que nos sigan acompañando a través de www.realpolitik.com.mx, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y por supuesto por medio de nuestro correo electrónico que es realpolitik2013@hotmail.com, desde cualquier parte de la nación o del mundo donde usted se encuentre. Denos un like y envíenos un mensaje, será un honor recibirlo. Participe con nosotros y disfrute plenamente de este ameno noticiero de análisis, crítica y formato especial.
Nos vemos la próxima emisión aquí en el resumen de Realpolitik Televisión. Hasta la próxima.